Buenas noches y bienvenidos a Cuentos Raros en Carretera. Hoy les traemos los chistes rancios del abuelo. Esperamos que lo disfrutes. Cada domingo, Rodrigo esperaba con ansias la llamada de su abuelo, don Evaristo. Aunque a veces se quejaba en su interior, sabía que, más allá de la inevitable broma sin gracia, en estas visitas encontraba un refugio cálido, un rincón donde siempre podía descansar de las tensiones de la vida. Los domingos, como una tradición que ninguno de los dos cuestionaba, era el día de los chistes rancios. A su abuelo le encantaba contarlos, siempre con una sonrisa pícara, como si fueran los mejores chistes del mundo. Rodrigo solía llegar temprano, y cuando cruzaba la puerta, el aroma a café y pan recién horneado lo recibía con la familiaridad de siempre. Don Evaristo, ya un hombre de avanzada edad, se encontraba en su sillón favorito, un viejo y cómodo sillón de cuero marrón que parecía haber sido parte de la familia durante generaciones. Siempre le daba una palmada a la silla junto a él, invitando a su nieto a sentarse. Ahí comenzaba su ritual. Rodri, ¿sabes por qué los peces no pueden jugar al baloncesto? Comenzaba con una mirada traviesa. Rodrigo suspiraba, aunque con una sonrisa forzada, y esperaba la respuesta, aunque ya la conocía. Porque le tienen miedo a la red. Como si acabara de soltar la broma más ingeniosa del universo. Rodrigo intentaba no reír, no tanto porque el chiste no tuviera gracia, sino porque sabía que detrás de esas bromas sencillas y un tanto forzadas había una especie de mensaje, una lección de vida que, aunque él no la entendiera del todo en ese momento, su abuelo seguía intentando transmitirle. Pero, por más que su abuelo insistiera, Rodrigo nunca prestaba mucha atención a las moralejas. A veces el abuelo le decía: Rodri, la vida es como un chiste. Hay que saber encontrar la gracia, incluso las cosas que parecen no tener sentido. pero claro, el joven no podía evitar pensar que su abuelo estaba perdiendo el rumbo un poco con sus chistes flojos y repetidos. Un domingo, sin embargo, algo cambió. El teléfono sonó a primera hora de la mañana, y Rodrigo vio en la pantalla de su teléfono el nombre de su abuelo. No era común que lo llamara antes de mediodía, así que debía ser algo especial, Rodri, tengo un chiste para ti. dijo la voz entrecortada de don Evaristo, con más entusiasmo del habitual. Este es el chiste, ya verás, te va a encantar. Rodrigo frunció el ceño, algo extrañado. ¿Otro chiste, abuelo? ¿Qué tiene en especial este? No me lo vas a creer, pero este es el mejor de todos. El próximo domingo cuando vengas, te lo cuento, ¿sí? Es una promesa. Está bien, abuelo, te lo prometo, respondió Rodrigo, aunque no podía evitar pensar que, al final, sería otra de sus bromas inofensivas. Sin embargo, algo en la voz de su abuelo lo hizo sentir una extraña expectativa. Algo en su tono parecía diferente. El domingo siguiente, Rodrigo se preparó para la visita, un tanto más ansioso de lo habitual. Sabía que el abuelo le iba a contar el chiste del siglo. Aunque no lo admitiera, una parte de él se sentía emocionado. Sin embargo, al llegar a la casa, se encontró con algo que no esperaba. La puerta estaba cerrada, y cuando llamó, nadie respondió. Intrigado, Rodrigo abrió con su llave y entró, solo para encontrar a su madre sentada en el pasillo, con la mirada perdida. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó alarmado. Con voz baja, su madre respondió: el abuelo falleció esta mañana. Ya no está, hijo. Rodrigo se quedó paralizado, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Todo parecía real, no había palabras, solo un dolor profundo que lo invadió por completo. El abuelo ya no estaba ahí para contarle chistes, para darle esas lecciones que tanto había ignorado durante todos estos años. Pasaron varios días antes de que Rodrigo pudiera volver a la casa de su abuelo, aquel lugar que había sido su refugio, su espacio de calma. La tristeza lo envolvía, y mientras limpiaba el sillón favorito de su abuelo, una pequeña carta cayó del cojín. Era una hoja arrugada, con la letra de don Evaristo. Con manos nerviosas, Rodrigo desdobló el papel. En la parte superior estaba escrito en grandes letras. El mejor chiste de todos. En el centro, una simple línea. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Rodrigo leyó, y durante un segundo se quedó pensando en lo que venía a continuación. La respuesta estaba al final de la carta, escrita con una caligrafía torpe, pero llena de cariño.
porque tenía demasiados problemas. Rodrigo se quedó mirando el papel, incapaz de contener las lágrimas. Aquella simple broma, esa moraleja que él nunca había comprendido, le llegó de una manera que nunca habría imaginado. El abuelo, a su manera, siempre había querido enseñarle a encontrar la belleza de las pequeñas cosas, en los momentos sencillos, en las risas que parecen tontas, pero que al final eran las que realmente importaban. El dolor era intenso, pero en ese instante, Rodrigo entendió. El chiste de su abuelo no era solo un juego de palabras, era un mensaje profundo, una lección de vida, que él nunca había sabido apreciar en su totalidad. Con una sonrisa nostálgica, Rodrigo se sentó en el sillón que tanto había sido testigo de esas bromas, y dejó que las lágrimas corrieran, mientras se permitía reír por primera vez de los chistes rancios de su abuelo, porque a pesar de todo, ahora comprendía que, en ese humor simple y directo, su abuelo le había dado más sabiduría que nunca. Si te gustó este podcast, por favor, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Te lo agradeceríamos mucho.